Detrás de cada familia se esconde un secreto, algunos secretos que transforman el amor y otros que transforman cada instante de la vida. Esta es la historia de esos secretos. ¿Secreto de las familias? Eran las 2 de la madrugada. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, al igual que nuestro hijo de 5 años. Afuera llovía torrencialmente. El clima estaba muy malo, con un diluvio. Tanto mi esposo como mi hijo dormían profundamente. Era bastante tarde, pero yo no podía conciliar el sueño. La razón no era la lluvia torrencial, sino la tormenta que irrumpió en mi vida hace aproximadamente 6 años. Me recosté y me transporté a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido años atrás, a cuando tenía 22 años. Me llamo Isabela. La vida era muy hermosa. No conocía la tristeza. Mi padre era maestro de escuela pública. Éramos 2 hermanas y nos queríamos mucho. Todo iba bien. Yo había terminado mis estudios, Mía iba a la universidad y yo ayudaba a mi madre con las tareas del hogar. Un día, mi madre salió al barrio. Eran las 2 de la madrugada y Mía debía regresar de la universidad. Yo estaba ocupada cocinando. Estaba preocupada porque Mía llegaba tarde a la universidad. Llamaron a la puerta. Al abrir, me encontré frente a un joven muy guapo. Se quitó las gafas. Tenía los ojos oscuros y no sé qué tenían esos ojos que me atrajeron al instante. No sé qué fue esa emoción que nos hizo sentir a 2 desconocidos, como si nos conociéramos de toda la vida. Había un coche caro aparcado allí. Era un poco raro tener un coche así en nuestro barrio. «Hola», dijo. Su voz era muy bonita y encantadora, igual que su personalidad. En cuanto lo oí hablar, reaccioné y al instante me enfadé conmigo misma. ¿Soy yo? No podía creerlo. Me avergonzaba de sentirme atraída por un desconocido. Resulta que Mía se había resbalado al salir de la universidad y se había lastimado la pierna al caer. El joven la ayudó y la llevó a casa. Le estaba muy agradecida. No me pareció apropiado invitarlo a entrar, porque mi madre tampoco estaba en casa, pero Mía, la tonta, insistió y lo hizo pasar de todos modos. Enseguida fui a llamar a mi madre. Mi madre le estaba muy agradecida. Parecía noble a la vista, y lo era, pero en su presencia me sentía muy insegura. Estaba hablando con Mía, pero sus miradas furtivas se dirigían constantemente hacia mí. Cuando lo miraba, se sonrojaba de vergüenza y bajaba la vista. Quizás todo esto escapaba a su control. La misma atracción que sentía yo también había despertado en su corazón, pero su modestia me conquistó. En ese instante le pertenecía a ese desconocido. Mi rostro también se puso rojo como un tomate de vergüenza. Mi madre le preguntó: «Hijo, ¿cómo se llama tu padre?» Él respondió cortésmente: «Sí, Daniel». «¿Pero por qué, tía?» Ante su respuesta, el rostro de mi madre se iluminó de alegría. «Oye, ¿eres el hijo de la madre de Daniel? Eran nuestros antiguos vecinos. Tu padre y mi esposo eran muy buenos amigos». «Ah, qué bien», exclamó con una sonrisa, como si la relación entre nosotros se hubiera allanado de repente. Al rato, se sentó y luego pidió permiso para irse. Esa noche fue diferente a todas las noches de mis 22 años. Un aroma, una emoción que me embargaba. Intenté ignorar esos sentimientos, pero no pude. En pocos días empezó a adueñarse de mi corazón. La modestia oculta en sus ojos, su forma de hablar, sus modales. Me convertí en su única. Resultó que su padre y el mío eran viejos conocidos. Quizás el destino buscaba una excusa para unirnos. Un día, Daniel y su hermana también vinieron a nuestra casa. Ami Abu los recibió con entusiasmo. Su sonrisa no cesó durante la comida. Después de terminar, estaba recogiendo los platos y preparando té, cuando de repente sentí su presencia. «¿Me traes un vaso de agua?» Me sorprendí. «Sí, sí». Después de beber el agua, dijo: «Isabela, me gustas mucho. Desde que te vi, he sido tuyo. Este es un regalo mío.
Si tú también me quieres, póntelo y sal. Si no, entenderé que no te gusta. Diciendo esto, se fue con un anillo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero entonces hice lo que mi corazón me dictaba. Hice de esta señal del amor de Carlos parte de mí. Cuando llegué con el té a la casa de los invitados, Carlos parecía muy inquieto, pero en cuanto vio la confesión de su amor en mi dedo, saltó de alegría. Por primera vez me miró a los ojos, me sonrojé de vergüenza. Una sonrisa silenciosa se dibujó en nuestros labios. Era tan feliz esos días, me sentía como si volara con el viento. Una noche mi tío nos invitó a cenar. Esa noche me había maquillado con esmero. Ese día, al llegar a su casa, mis ojos buscaban a Carlos sin cesar, pero no estaba por ninguna parte. De repente, choqué con un joven fornido. Perdí el control. Estuve a punto de caer cuando me sujetó. Fue culpa mía, pero la mano de un desconocido me había tocado la cintura. Me enfadé. Se lo hice oír claramente al revés. Seguí hablando durante un buen rato, pero él seguía sonriendo en silencio. Cruzó las manos, escuchando obedientemente mi regaño. La misma dignidad en su rostro, pero una leve picardía en sus labios. Me sentí extrañamente avergonzado y me fui rápidamente. Era muy guapo, ojos grandes, con un toque de humor, pero ese humor no me gustó nada. Bueno, no lo volvimos a ver. Resultó que Carlos había salido de la ciudad por negocios ese día. Me sentí un poco triste. Unos días después, la madre de Daniel y su hija vinieron a nuestra casa. Esa misma noche, mi madre me habló. Hijo, el tío Daniel y su esposa quieren que seas su nuera. Nos caes bien, muchacho. ¿Tienes alguna objeción? ¿Qué objeción podía tener? Me sinceré alegremente. Como usted crea conveniente, mamá. Me fui. Al día siguiente vinieron para la ceremonia. Ellos también estaban conmigo. Cuando llegó el momento de la ceremonia, mi rostro se llenó de vergüenza. La mamá de Daniel me puso el anillo en la mano, y en ese instante me quitaron el anillo que ya llevaba puesto, el anillo que era símbolo del amor de Carlos. No entendía por qué quitarme el anillo me entristecía tanto. Miré a Carlos. Se quedó allí, completamente impasible, y al instante siguiente mi mundo cambió cuando la mamá de Daniel dijo: a partir de hoy, eres la persona de confianza de mi hijo Adrián. Me quedé petrificada al oírlo. Resultó que el chico con el que me había topado ese día no era Carlos, sino su hermano menor, Adrián. A Adrián le había gustado a primera vista. De hecho, se había enamorado de mí, y a petición suya se estableció esta relación. Carlos permaneció en silencio. A pesar de su amor, no dijo nada delante de su hermano. Me sentí destrozada. Le pregunté a Carlos con la mirada: ¿es cierto? Él solo respondió con un gesto: cállate. Y comprendí que ya no servía de nada negarme. Aunque defendiera mi amor, el mismo amado se negaría a aceptarme. En un instante, mi felicidad se hizo añicos. Me convertí en una estatua sin vida. Después del compromiso, Carlos no volvió a nuestra casa. Pasó el tiempo hasta que llegó la boda del primo de Adrián. Estábamos todos invitados. La casa rebosaba de esplendor, pero mi corazón se había apagado. Estaba sentada tranquilamente en el césped. Hacía mucho frío, pero no me importaba. De repente, alguien me puso una chaqueta abrigada sobre los hombros. Me giré sorprendida. Era Adrián. Me enfurecí en cuanto lo vi. Me levanté y empecé a irme, pero me agarró de la muñeca. Intenté zafarme, así que me atrajo hacia él. Me pegué a su ancho pecho. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento en mi cara.
Por un instante, ese instante se sintió tan extraño como profundo. La intensidad de sus ojos me estremeció. Carlos nunca había sido así. Intenté liberarme de la ira y el odio, pero su agarre era demasiado fuerte. «¡Suéltame!», grité. Dijo suavemente. «No puedo esperar más. Ven y sé mi esposa pronto. No sabes, mi mayor deseo es verte convertida en mi esposa». Sonrió con picardía y luego me soltó. Sentí ese veneno. Le dije que me escuchara, pero siguió sonriendo. Me fui, pero el aroma de su presencia aún permanecía en mi cuerpo. Nadie se había acercado tanto a mí hasta ahora. Él fue la primera persona, y así continuó la historia. Él nunca se cansaba de prodigarme amor, y yo nunca me cansaba de humillarlo. Ese pobre hombre ni siquiera sabía el motivo de todo esto. Respondía a cada grosería, a cada palabra amarga que le decía, con solo dulzura y amor. Sentía mucho dolor esos días y descargaba toda la ira del destino en él. 6 meses pasaron así. Ya teníamos fecha para la boda. Adrián estaba eufórico y yo me había convertido en un cadáver viviente. Vería a mi querido Carlos como un cuñado el resto de mi vida. Solía rezar mucho para que surgiera alguna forma que nos uniera a Carlos y a mí, pero llegó justo a tiempo, se esfumó, y me convertí en la esposa de Adrián. La boda se celebró con gran pompa. Con cuánto deseo Adrián se había casado conmigo. Esa noche estuvo llena de sus sueños, su rostro brillaba como la luna, y la sonrisa no se le borró ni un instante. Finalmente, nuestra ceremonia nupcial terminó. Ahora era completamente de Adrián, ahora él tenía derecho solo a mí. Lloraba lágrimas de sangre por mi impotencia. Llegó el momento de partir, lo decidí en mi corazón. No le daré a nadie el lugar de Carlos. En ese instante, comencé a odiar la existencia de Adrián. Decidí consumirlo en el fuego de ese odio por el resto de mi vida. Estaba sentada en la habitación de Adrián, vestida de novia, cubierto con un velo. Al poco rato, la puerta se abrió, y mi suegra y la tía de Adrián entraron presas del pánico. «Hijo, el coche de Adrián ha tenido un accidente. Está herido, pero se niega a ir al hospital. Dice que todo debe seguir según lo planeado. Por ahora, su estado no es grave, pero tú cuídalo. Prepáralo como puedas para el hospital». Dicho esto, se marchó. Me quedé atónito. Al rato, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Adrián entró. Tenía el cuerpo lleno de heridas. La sangre le goteaba. Su sherwani azul estaba empapado de sangre. Estaba asustado, pero no lo demostré. Se acercó lentamente a mí y se sentó. Su rostro se enrojecía por el dolor. También tenía 2 costillas rotas, pero yo no me había dado cuenta. ¿Acaso nuestra esposa no tenía paciencia? ¿Recogiste tú mismo el Gohat? Sonrió como siempre. «No soy tu esposa, recuérdalo», dije enojada. Él solo se rió como siempre. «¿Y bien? ¿Para qué me casé contigo, wife?» Dijo, examinándome el rostro con atención y burlándose de mí. Cuando lo miré, supe que sufría mucho. «Deberías descansar. No es bueno que hables mucho ahora. Acuéstate, Adrián». Le hablé con dulzura por primera vez en mi vida, y él me miró con una mezcla de sorpresa y alegría. Luego sonrió y se sentó, apoyándose en la cabecera de la cama. Entrecerró los ojos por el dolor, pero mi cariño debió reflejarse en su rostro. Me levanté, le acomodé la almohada y lo acomodé. Hoy me di cuenta de cuánto me amaba. De repente, mi corazón se enterneció. ¿O sería el poder del matrimonio? Quizás. Me quedé en silencio. Siguió alabando mi belleza durante un buen rato,
y luego me expresó su amor. Con mucho cariño me quitó un grano de la cara. De pronto, mi mirada se posó en la sábana, que estaba llena de sangre. Adrián, qué infantil eres. Deberías ir al hospital ahora mismo, le dije enfadada. Él simplemente se quedó sentado, sonriéndome. ¿No me das un abrazo?, preguntó, abriendo los brazos. En ese momento, todo el amor se desvaneció y la santidad del matrimonio se hizo más fuerte. En un instante, mi corazón aceptó a este hombre bondadoso como mi compañero de vida. Sentí que solo mi esposo tenía derecho a mi amor. La idea de otro, Carlos, no era más que un pecado. En ese instante, olvidé mi pasado y me entregué a Adrián con un corazón sincero para siempre. Lo abracé entre lágrimas. «¿Estás loco, Adrián? ¿Acaso iba a huir? Incluso en este estado, tú...» «Shh, shh». Me puso un dedo en los labios. «No sabes, mi amor, lo importantes que son estos momentos para mí. ¿Cuánto tiempo he esperado este momento? ¿Recuerdas que te dije que quería verte como mi esposa? ¿Cómo podría dejar escapar estos momentos?» Sus ojos se humedecieron al hablar. «Ojalá fueras mía, Isabela». Por primera vez vi lágrimas y decepción en los ojos de Adrián. Quería decirle que era suya, pero no pude. Apoyó su barbilla en mí. «Muéstrame tu rostro». Luego tomó mi mano entre las suyas, cerró los ojos y se recostó en paz. «Adrián, no hables tanto, descansa», dije, pero no hubo respuesta. «¿Adrián?», grité, pero no hubo respuesta. Lo sacudí y su cuello se ladeó. Sentí un miedo terrible. Grité y mi familia vino al oír mis gritos. En poco tiempo, la casa se convirtió en un caos. «No, Adrián», lo abracé con desesperación. Pero hoy, con su habitual picardía, no me abrazó. Mis propias palabras resonaban en mis oídos. «No soy tu esposa». Y la vida me castigó por mis palabras de tal manera que, en poco tiempo, me convertí en la esposa y viuda de Adrián. Después de que Adrián se fue, mi familia me casó con Carlos, el hombre con el que había soñado. Pero mi corazón no estaba preparado. Siempre me consideré la persona de confianza de Adrián. Después de su partida, me enamoré de sus palabras, de todo lo que siempre decía. Mi estado empeoró mucho. Sentía que Adrián iba a llegar en cualquier momento. Mi corazón se negaba a aceptar su muerte. Quería conservar para siempre la confianza de Adrián. Pero por insistencia de mi familia, Carlos y yo nos casamos. Carlos me dio una nueva vida con su amor. De lo contrario, me habría ido con Adrián. Sí, deseaba que hubiera una manera de que Carlos y yo pudiéramos estar juntos, pero nunca imaginé que ese deseo se cumpliría de esta manera. Sospechaba que yo era responsable de la muerte de Adrián. Un día, esa sospecha se convirtió en certeza. Cuando nuestro chofer me contó que, al regresar la procesión, Adrián nos hizo subir a otro auto, a su madre, a su tío y a mí con una excusa. Poco después, su auto tuvo un accidente. Las palabras del conductor me estremecieron. ¿Acaso Adrián hizo todo esto a propósito? ¿Pero por qué? Era tan feliz. Y luego, unos días después, el propio Carlos respondió a mi pregunta. Después de tu boda, cuando viniste a verme y te quejabas conmigo, Adrián lo había oído todo. Él sabía la verdad. La voz de Carlos se quebró. Entonces me abrazó y lloró desconsoladamente. Empezó a culparse por los dos. Le expliqué, pero se quedó en silencio. Quizás ese silencio fue el último. Han pasado 6 años desde que Adrián dejó este mundo, pero aquella noche de bodas sigue muy presente en mi memoria. Todavía lo extraño.
No entiendo si fue el amor que sentí por Carlos a primera vista o el amor que sentí por Adrián después de casarnos.